¿quién es Jesús? Para ustedes, ¿quién es Jesús? Se los pregunto porque precisamente hoy vamos a hablar un poquito sobre quién es Jesús. Vamos a basarnos, como les acabo de mencionar, en el capítulo 5 de Juan, del versículo 17 al 24. Se van a dar cuenta que el texto que vamos a abordar en la noche de hoy, hace parte del Evangelio de Juan, pero todas las palabras que vamos a abordar las pone en boca de Jesús. Es decir, es como si estuviera transcribiendo un discurso de Jesús. Entonces hoy vamos a abordar precisamente un discurso de boca de Jesús. Y es que es una pregunta interesante, es de esas preguntas que a veces parecieran como que tiene una respuesta sencilla o una respuesta muy obvia, porque de Jesús se habla tanto y los que creen han escuchado mucho sobre Jesús y los que no creen han escuchado mucho sobre Jesús, y finalmente termina siendo un tema tan abordado que pareciera que todos tuviéramos cierta claridad al respecto de quién es Jesús. Cuando hay una vida tan influyente como la de Jesús, su identidad pareciera que está en boca de muchas personas. Obviamente teólogos hablan de quién es Jesús, los historiadores hablan de quién es Jesús. Si uno revisa los líderes judíos de los tiempos de Jesús, pues tenían algunas versiones acerca de quién era Jesús. Por ejemplo, algunos mencionaban que era un loco, que las cosas que decían definitivamente tenían que ser de un loco. Hay algunos que afirmaban que estaba poseído por el demonio. Había algunos que lo identificaban con un hijo ilegítimo. Había algunos que definitivamente no podían negar que Jesús hacía obras milagrosas, y entonces al verse en esa encrucijada de por qué este personaje hace obras milagrosas y al mismo tiempo parece comportarse de una manera tan contraria a lo que nos han enseñado los rabinos, tan contraria a lo que nos han enseñado las tradiciones judías, ¿cómo puede ser esto posible? Y entonces algunos, por ejemplo, relacionaban a Jesús con un ser de origen satánico, que definitivamente su poder tendría que venir de Belcebú, como nos lo dice el Evangelio de Mateo. Y pues obviamente por sus discursos y por su forma de actuar, muchos en sus tiempos lo consideraban un transgresor, un practicante de magia, alguien que trataba sin mucho cuidado y con mucho desdén las palabras de los sabios, alguien que era capaz de extraviar a las personas con sus discursos. Pero si nos venimos un poco más adelante, los escépticos, los no creyentes, incluso los teólogos más liberales del siglo XIX y del siglo XX, hablan mucho de Jesús. Algunos lo ven como un gran maestro de la moral. Algunos consideran que es una persona en la que se encarna por excelencia las virtudes que debería tener una persona bondadosa. Entonces es una especie de referente moral. Sin embargo, hay algunos teólogos liberales y escépticos que, aunque lo ven como un gran ser humano, como un maestro moral, consideran que de ninguna manera puede ser, por ejemplo, Dios, puede ser el Salvador. Es decir, que Él es un ejemplo de fe, pero no necesariamente el objeto de la fe. Hay quienes, por ejemplo, desde mucho tiempo, desde los primeros años de la Iglesia, desde los primeros siglos de la Iglesia, tenían algunas confusiones con estos temas. No sé si ustedes en algún momento han escuchado acerca del arrianismo. El arrianismo, que viene de alguien, de un tipo precisamente de nombre Arriano. Él era un cristiano, y era un cristiano que consideraba que Jesús era Dios. Es decir, no era solamente un referente moral, sino que Jesús era Dios, pero consideraba que Jesús estaba subordinado al Padre. Es decir, que era una deidad inferior al Padre. ¿Por qué? Pues porque Arriano considera que cuando Jesús se identifica como el unigénito del Padre, esa afirmación unigénito no solamente quiere decir que es el único hijo del Padre, sino que fue engendrado por el Padre. Y entonces Arriano considera que el Padre no tiene principio, que el Padre ha existido siempre, pero que en cambio Jesús fue creado por el Padre, es decir, es una deidad inferior. Entonces vean que esta pregunta de quién es Jesús no es una pregunta menor. Durante muchos siglos las personas se han hecho la pregunta. Hay algunos que simplemente lo consideran una persona muy bondadosa y un gran maestro moral. Hay otros que lo consideran Dios,
pero todavía no tienen totalmente claro cuál es esa relación con el Padre, si es una deidad inferior al Padre, si fue creado por el Padre. Entonces, vean que finalmente ahí hay un montón de asuntos que pueden confundirnos y a veces no se habla directamente o no conversamos directamente acerca de quién es Jesús, cuál es su relación con el Padre. La mayoría de dudas o la mayoría de tergiversaciones que se tienen sobre este tema es porque, irónicamente, en todo debate o en toda conversación en la que se hable sobre Jesús, rara vez se considera su propio testimonio. Es decir, la mayoría de afirmaciones que hacemos o que se hacen ignoran el relato bíblico de la vida y del ministerio de Jesús y sobre todo no incluyen algunos discursos en los que él mismo se manifestó y él mismo dio testimonio de quién era, ¿sí? Entonces es muy interesante saber qué dijo Jesús sobre sí mismo. Por ejemplo, Jesús habló con frecuencia de su origen único y extraterrenal. A los judíos les dijo directamente: vosotros sois de abajo, pero yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, pero yo no soy de este mundo. También en algún momento les dijo que pues pasará cuando vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Con esto les estaba diciendo que él no siempre estuvo aquí en el mundo, sino que antes tuvo una preexistencia en el cielo. En su oración sacerdotal, él habla de la gloria que tenía con el Padre antes de que existiera el mundo. También en Juan le dice a sus discípulos: yo salí del Padre y he venido al mundo, pero afirmó tener el derecho de recibir adoración, el derecho de recibir fe y obediencia, cosas que solamente le corresponden a Dios. También asumió el derecho de perdonar los pecados. Ustedes recordarán que en muchos relatos él no solamente sanaba, sino que perdonaba pecados, algo que solo podía hacer Dios. Jesús en el Evangelio llamó a los ángeles de Dios sus ángeles, llamó a los elegidos de Dios sus elegidos, llamó al reino de Dios su reino. Cuando estuvo precisamente ahora que lo acabamos de vivir en Semana Santa, cuando el sumo sacerdote, cuando lo arrestaron, lo enjuició y le preguntó si él era el Cristo, el Hijo bendito de Dios, Jesús simplemente respondió: yo soy. Y también aceptó sin hacer ninguna corrección los testimonios de Pedro cuando dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, de Marta, la hermana de María, y de muchas otras personas que lo catalogaban como Mesías. Si uno revisa el Evangelio, tal vez el título que él prefiere, con el que más veces se nombra, es el Hijo de Hombre, el Hijo del Hombre, que es un título que, aunque parece enfatizar mucho su humanidad, también habla de su deidad. Este título tiene su origen en una visión de Daniel. Si uno revisa el capítulo 7 de Daniel, Daniel tiene una visión en donde ve al Hijo del Hombre, que es un ser que aparece de igual a igual con el anciano de días, es decir, con Dios Padre. Desde allí se entiende que el Hijo del Hombre no solamente es un título que enfatiza la humanidad, sino que da a entender, identifica un ser que está de igual a igual con Dios Padre. Y Jesús constantemente, en el capítulo 8 de Mateo, en el capítulo 2 de Marcos, en el capítulo 6 de Lucas, en el capítulo 9 de Juan, entre muchas otras, cuando vayan pasando por el Evangelio, se van a dar cuenta que uno de los títulos que corrientemente más aparece es el Hijo del Hombre, asignado a Jesús. Jesús afirmó ser el Hijo de Dios por naturaleza. Cuando él se relaciona como Hijo de Dios, lo hace haciendo alusión a que tiene la misma naturaleza del Padre. Por eso nadie ha visto al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo como lo conoce el Padre. Entonces vean que hay un montón de declaraciones directas en el Evangelio en donde él mismo se relaciona o nos da una explicación de quién es, ¿sí? Y nos da una explicación de qué cosas definen su deidad. Y eso es muy interesante verlo. ¿Por qué? Porque, como les dije ahora, la mayoría de confrontaciones o de conversaciones que se tienen al respecto de Jesús pocas veces incluyen las palabras que él mismo dice acerca de sí mismo. ¿Por qué comienzo con esta introducción que parece un poco salpicar un montón de apartes del Evangelio? Pues porque no quiero que solamente nos quedemos con el texto que hoy vamos a revisar, sino que quiero que ustedes, en la medida en que vayan leyendo el Evangelio, no solamente el de Juan, sino el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas, estén muy atentos a las palabras de Jesús. Estén muy atentos fundamentalmente a aquello que Jesús mismo afirma acerca de él. El texto que vamos a abordar hoy afirma la deidad del Señor Jesús.
Y tal afirmación fluye directamente de una confrontación. Recuerden que este discurso que va a decir Jesús o que vamos a leer a continuación viene después de una gran confrontación que surge cuando Jesús sanó a un paralítico en el día de reposo. Y se genera una confrontación porque los judíos consideran que Jesús violó la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el sábado, sobre el día de reposo. Pero realmente Jesús, como vimos hace 8 días, no violó las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre el sábado, sino que violó las adiciones rabínicas, las adiciones que con los años los rabinos le habían dado a esta enseñanza. Pero aún así, aunque Jesús sabía que él no estaba violando las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino las adiciones rabínicas, vean que la defensa de Jesús no es señalar las diferencias que hay entre la ley de Dios y las tradiciones humanas extrañas, sino que Jesús responde a esa confrontación de una manera mucho más radical. Cuando vienen los judíos y le interpelan, ¿por qué estás haciendo cosas por qué estás irrespetando el día de reposo? ¿Por qué el paralítico está cargando su lecho y dice que tú le dijiste que lo hiciera? Él no viene y se excusa con argumentos que tienen que ver con el verdadero sentido del día de reposo, etc. No, la respuesta de Jesús es mucho más directa y radical. Cuando vienen a decirle esto y cuando vienen a hacerle ese reclamo, la respuesta de Jesús es: yo soy Dios, yo soy igual a Dios y por lo tanto tengo total derecho de hacer lo que quiera en el día de reposo. Ya nos vamos a dar cuenta por qué eso. Entonces, lo que viene es un discurso increíble. Lo que viene es tal vez la afirmación más directa y uno de los discursos más fascinantes que ustedes se pueden encontrar en el Evangelio. Vienen los judíos y le interpelan algo a Jesús por el día de reposo, y Jesús, en vez de hacer una excusa por los lados, viene directo y radicalmente y les dice: yo soy Dios y por lo tanto tengo derecho sobre el día de reposo. Entonces vamos precisamente a leer uno de los discursos cristológicos más profundos que encontramos en todas las Sagradas Escrituras. En los versos del 17 al 24 del capítulo 5 de Juan, Jesús, nos vamos a dar cuenta, hace 5 afirmaciones que nos dan a entender que Él es completamente igual con Dios o a Dios. En estos versos Él nos va a decir que Él es igual al Padre en cuanto a persona, que Él es igual al Padre en cuanto a obras, que Él es igual al Padre en cuanto a poder soberano, que Él es igual al Padre en cuanto a juicio y que Él es igual al Padre en cuanto a honor. Y la idea es que hoy podamos conversar un poco acerca de esas 5 cosas. Voy a comenzar entonces leyendo el texto. Recuerden que es el capítulo 5 de Juan, versículo 17 al 24. Voy a empezar desde el 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Aquí empieza el discurso de Jesús. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree
al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Como ven, prácticamente todos los versículos, a excepción de 2, están en boca de Jesús. Es un discurso de Jesús al respecto de quién es Él, y por lo tanto es uno de esos discursos cristológicos que nos pueden servir muy bien para entender quién es Jesús. Como les mencioné hace unos momentos, en este texto encontramos que Jesús nos revela que es igual a Dios, que Él es Dios, y lo hace a partir de 5 aspectos de igualdad. Dice que Él es igual a Dios como persona, dice que Él es igual a Dios en cuanto a las obras que hacen, también dice que en cuanto al poder soberano que tienen son iguales, también nos dicen que la potestad que el Hijo tiene para hacer juicio es igual a la del Padre, y también nos dice que el honor que recibe el Hijo es el mismo honor que recibe el Padre. Vamos a empezar entonces por esa primera afirmación. Jesús es igual al Padre en cuanto a persona. Versículo 17 y 18 nos dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Si ustedes recuerdan lo que hablamos hace 8 días, la observancia del día de reposo estaba en el centro de la adoración judía en los tiempos de Jesús. Recuerden que incluso hablamos hace 8 días que la observancia del día de reposo tenía incluso algunas relaciones escatológicas. Algunos judíos que esperaban ansiosamente la llegada del Mesías consideraban que en el momento en el que se cumpliera plenamente el día de reposo, es decir, que se le diera plena valoración al día de reposo, allí llegaría el Hijo, el Mesías esperado. Entonces, también como lo vimos, se intentó legislar al respecto y se definieron 39 reglas específicas de cosas que no se podrían hacer en el día de reposo. Los judíos contaban sus pasos, ya sabemos que no podían cargar nada, no podían tirar nada al aire, no podían amasar, etcétera, etcétera. Una de las cosas que no podían hacer entonces era precisamente cargar algo, y el paralítico recién sanado está cargando su lecho, y eso fue lo que generó la confrontación. Pero es muy importante entonces venir y contextualizarnos en el momento en el que se está dando esta conversación. Y ya sabemos que uno de los aspectos más importantes de la adoración judía de estos tiempos era observar el día de reposo, era cumplir con todas las restricciones del día de reposo. Y la respuesta de Jesús a quienes lo retaron por haber violado el día de reposo implica que el día de reposo, obviamente, como Jesús lo dice, no fue instituido para beneficio de Dios, sino para el hombre. Realmente el sentido del día de reposo era para que el hombre pudiera descansar. Pero Jesús les dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras, está diciendo, la restricción de trabajar en el sábado no es para Dios. A Dios no se le está exigiendo descansar cada séptimo día. La restricción para descansar cada séptimo día es para los hombres. Entonces, cuando Jesús viene y dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, lo que está diciendo es, así como el día de reposo no rige para Dios, tampoco rige para mí. No sé si entendemos la profundidad de esa afirmación. Solo con esa afirmación, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, él lo que está diciendo es, así como mi Padre Dios no está obligado a cumplir el día de reposo, porque el día de reposo no fue creado para Dios, sino para el hombre, yo también trabajo. Así como él en este momento trabaja, yo trabajo. Claro, muchos de ustedes estarán pensando, pero es que Dios reposó el séptimo día después de que hizo la creación. Cuando se nos da el relato de la creación, pues Dios trabajó 6 días y al séptimo día descansó. Pero sin embargo, si conocemos los atributos divinos, nos queda muy claro que Él no descansó porque estuviera cansado. Él no descansó porque recibiera algún beneficio por este descanso. Porque, por ejemplo, como nos dice Isaías, Él no desfallece, ni se fatiga, ni se cansa. Entonces Dios no descansó el séptimo día porque estaba cansado. No descansó porque su ser necesitara reposo.
No descansó porque le faltara el aire, o porque ya tenía las manos o los pies encalambrados, o porque se estuviera quedando sin voz de tanto ordenar que las cosas aparecieran. No. Dios descansa el séptimo día para dar un ejemplo divino de descansar un día a la semana, por el bien del hombre, ¿sí? Después de acabar esa obra creadora, Dios reposó el séptimo día y lo bendijo. Cuando bendijo el séptimo día, eso quiere decir que lo separó como un memorial. ¿Qué significa eso? Pues que todos los sábados, en ese caso era el día de reposo el sábado, las personas deberían descansar de las labores que hacen cotidianamente y deberían dedicarse a contemplar las obras de Dios. En este caso, lo instituyó como un memorial de su obra creadora. Pero los rabinos, incluso los rabinos más judíos de todos, los más ortodoxos, incluso reconocían que el día de reposo, aunque Dios en ese séptimo día después de la creación había dejado de trabajar porque ya todo estaba hecho, eso no obvia la obra providencial incesante de, de Dios para sostener el universo. Es decir, si Dios no sostiene el universo, todo dejaría de existir. Y aún ese séptimo día en el que la palabra nos dice Dios descansó, Él no dejó de cumplir su obra providencial incesante. Dios no es un creador que simplemente crea y deja que las cosas anden solas. No es como el relojero que crea su reloj y mira para otro lado y deja que su reloj ande solo. Dios no solamente crea, sino que sostiene y mantiene todo. Nos sostiene en su mano y si en algún momento Él quitara su mano dejaríamos de existir. Y aún los rabinos más ortodoxos y aún los rabinos más legalistas de todos sabían que la obra providencial incesante de Dios de sostener el universo no cesaba el sábado. Es decir, aunque estemos en día de reposo, Dios es el que nos está sosteniendo. Aunque Dios haya descansado el séptimo día después de la creación, ese séptimo día mantuvo a su creación, sostuvo a su creación. Entonces, los judíos sabían muy bien que en el séptimo día Dios no estaba descansando. Dios estaba obrando providencialmente. Dios estaba manteniendo a su pueblo. Dios estaba sosteniendo a su pueblo. De tal manera pues que cuando Jesús declaró que así como su Padre trabajaba el sábado, Él trabajaba también, estaba afirmando su deidad y su igualdad con Dios, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, como dijo en otra ocasión. Entonces, esa afirmación que parece tan lanzada al vacío, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, pues realmente lo que está diciendo es, así como mi Padre no descansa el día de reposo, porque el día de reposo no fue instituido para Dios, sino para los hombres, así también yo trabajo. Es decir, no tengo que someterme a las legalistas indicaciones que ustedes han establecido para el día de reposo. Pero no solamente hace esa aclaración entre cuáles son las añadiduras y qué es lo que dice la palabra, sino que él dice, aunque estuviéramos cumpliendo sabiamente el día de reposo conforme al consejo bíblico, yo no lo tengo que cumplir porque yo soy Dios. Porque así como mi Padre trabaja en el día de reposo manteniendo toda la creación, así yo también trabajo, ¿sí? Entonces, obviamente, sus palabras no solamente estaban dándonos a entender su deidad, sino que también servían para reprender ese sistema legalista judío que se jactaba de hacer el bien, pero no mostraba misericordia los sábados. Jesús lo que estaba diciendo, entre otras cosas, era que estaba correcto hacer el bien el sábado, porque eso es lo que hace Dios. Dios los sábados, aunque sea día de reposo, sostenía su creación, estaba haciendo el bien y por lo tanto también está arrepintiéndose del sistema legalista. ¿Qué pasó con los judíos? Entendieron al instante la importancia de las palabras de Jesús y por eso dice el texto, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Se dan cuenta que una palabra que en la mayoría de las ocasiones para nosotros pasa desapercibido, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, realmente cuando escucharon eso los judíos, nos dice la palabra
que los judíos aún más procuraban matarle. Es decir, si ya estaban rabiosos, si ya estaban heridos porque Jesús hubiese sanado y le hubiera indicado a alguien que levantara su lecho el día de reposo, estaban aún más ofendidos porque Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Es decir, ellos entendieron claramente que Jesús con esto estaba afirmando que Él era igual al Padre. Por lo tanto, para ellos Jesús no solamente quebranta el día de reposo, sino que, peor aún, ante sus mentes, decía que Dios era su propio Padre y se hacía igual a Dios. Obviamente, pues, porque como dijimos ahora, en contraste con esa referencia colectiva que tienen todos los judíos de ser hijos de Dios, porque Dios es el creador, la implicación aquí es mucho más clara. Cuando Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja, no está diciendo, mi Padre, yo soy el hijo del Padre porque me creó, sino que está diciendo que es completamente igual a Dios en su naturaleza. Es decir, con esto está revelando totalmente, o está diciendo directamente, yo tengo la misma naturaleza del Padre. Y así como Él trabaja el día de reposo, así yo también trabajo. Entonces lo primero es, Jesús nos dice que Él es igual al Padre en cuanto a persona. Es decir, Jesús tiene la misma condición de deidad que el Padre. Jesús tiene el mismo derecho sobre el día de reposo, la misma autoridad sobre el día de reposo que el Padre. Lo mismo que hace el Padre en cuanto a seguir manteniendo la creación el día de reposo, lo mismo hace Jesús. Es decir, como persona hay una igualdad total. Pero no solamente se queda ahí la afirmación, sino que Jesús continúa y les dice, yo soy igual al Padre en cuanto a las obras. Porque respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Qué está diciendo con esto Jesús? Un simple hombre que está parado delante de los judíos está afirmando ser igual a Dios, y que un hombre afirmara ser igual a Dios es un acto de blasfemia escandaloso para los judíos. Por lo tanto, si la versión anterior, si la declaración anterior de que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, si de pronto ese problema que se armó de que querían matarlo aún más hubiera sido una mala interpretación, pues Jesús habría negado, o sus palabras siguientes habrían sido negar o ayudarles a interpretar bien lo que había dicho antes. Pero por el contrario, Jesús no solamente afirmó ser igual a Dios, cosa que para los judíos ya era una blasfemia escandalosa, sino que con vehemencia declaró de una manera más enfática y fuerte e introdujo una siguiente declaración con una afirmación solemne. Cada que en la palabra encuentren o en este evangelio encuentren esa afirmación de cierto os digo, o esa cláusula de cierto os digo, es la frase amén, amén. Solo aparece en el Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan, y solamente aparece cuando se va a afirmar solemnemente la veracidad de una verdad fundamental. Solamente la utiliza Juan cuando lo que viene es una verdad fundamental. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Juan, no sé si recuerdan, en esa conversación de Jesús y Timoteo, Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una afirmación fundamental. Entonces, cada que se dice ese de cierto, viene una veracidad, una verdad muy importante. Y Jesús, cuando dice algo que altera a los judíos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y ellos se enojan y quieren matarle aún más, Él, en vez de retractarse, en vez de ayudarles a entender bien si es que lo interpretaron mal, Él arremete con una declaración mucho más fuerte, mucho más enfática, y fue que le aseguró a sus oyentes
en los términos más fuertes posibles: de cierto os digo, que era cierto lo que había dicho. Defendió aún más el acto de sanidad en el día de reposo, porque ligó directamente sus actividades con el Padre, y declaró: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre. Es decir, con lo que viene Jesús es: vean, no solamente puedo trabajar el día de reposo, sino que defiendo la sanación el día de reposo, y defiendo que este ex paralítico cargue su lecho en el día de reposo, y defiendo hacer el bien el día de reposo, no solamente porque soy Dios, sino porque no puedo hacer nada por sí mismo, sino que lo que yo hago, lo que el Hijo hace, es lo que voy a hacer al Padre. Es decir, con esto les está diciendo que Él siempre actúa en perfecta armonía y subordinación a la voluntad del Padre. Los judíos, cuando estaban intentando atacar a Jesús, lo estaban haciendo creyendo que estaban agradando a Dios. Cuando los judíos quieren matar a Jesús, lo hacen totalmente convencidos de que eso es lo mejor para Dios. Cuando los judíos van y arrestan a Jesús, lo hacen creyendo que esa es la mejor manera de servirle a Dios. Cuando los judíos piden que se libere a Barrabás y que en cambio se crucifique a Jesús, lo hacen creyendo que esa es la mejor manera de mantener limpia su fe, porque hay alguien por ahí en las calles amontonando a la gente y predicándoles un camino que no es el adecuado. Y entonces ellos creen que están haciendo bien. Y cuando los judíos crucifican a Jesús, o cuando los romanos crucifican a Jesús por petición de los judíos, eso pasa porque los judíos creen que están haciendo algo bien. Cuando le entregan a Jesús a Pilatos, cuando se lo llevan para que sea crucificado, creen que están haciendo algo bien. Creen que están librando al pueblo de doctrinas falsas, de falsos profetas. Cuando los judíos apedrearon a Esteban, creyeron que estaba haciendo bien. Recuerden que ahí en el asesinato de Esteban estaba ese jovencito Saulo, que después fue Pablo, y él estaba de acuerdo con lo que pasó. Y entonces la declaración de Jesús es, como dijimos hace 8 días, ustedes puede que quieran agradar a Dios, pero están sinceramente equivocados. Ustedes están desaprobando algo que yo hice, y yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo todo lo que hago es lo que debo hacer al Padre. Todo lo que yo hago está en perfecta armonía con el Padre. Todo lo que yo hago está en perfecta subordinación a la voluntad del Padre. Es decir, lo que Jesús les estaba diciendo es: ustedes están en contra de un acto que fue el acto de Dios mismo. Ustedes están en contra de un acto que fue la voluntad del Padre. Ustedes están en contra de algo que está en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Así, lo que está diciendo Jesús entonces es que sus obras son paralelas a las del Padre, en naturaleza y en alcance. Porque todo lo que el Padre hace, así el Padre lo hace igualmente. Y todo lo que el Padre tiene el poder para hacer, también el Hijo tiene el poder para hacerlo. Y todo lo que hace el Padre, el Hijo, lo hace porque se lo vio hacer al Padre. Y todo lo que hace el Hijo, lo hace porque es la voluntad del Padre. Y todo lo que hace el Hijo, lo hace en perfecta armonía con el Padre. Es decir, son dos personas distintas, pero en una relación de plena armonía, en donde las cosas que hace el Hijo son las cosas que quiere el Padre que sean hechas por el Hijo. Las cosas que hace el Hijo son las mismas cosas que hace el Padre, y por lo tanto se está haciendo totalmente igual al Padre, porque podía hacer lo que Él hace. Aquí entonces Jesús nos está afirmando su propia divinidad y el alcance de su propia divinidad. La armonía perfecta que caracteriza este obrar conjunto del Padre y el Hijo, obviamente, nace de la unidad que hay, la unidad esencial y absoluta que hay en ambos.
nos está hablando ahí obviamente de unas verdades muy profundas acerca de la Santísima Trinidad. En el versículo 20, Jesús dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Es decir, que el amor que tiene el Padre por el Hijo es tal que los lleva a una armonía perfecta, y por lo tanto le muestra el Padre al Hijo todas las cosas, y por lo tanto todas las cosas que hace el Hijo son aquellas que están en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Y ese término, el Padre ama al Hijo, no es el verbo griego que traduce ama a partir de la expresión griega agapao, que es el amor ágape, el amor de la voluntad y de la elección. El verbo griego que se utiliza en ese versículo 20 es el verbo fileo, que en español también se traduce amor, pero que nos da a entender el amor de los sentimientos profundos, ese afecto fuerte que se tiene por los amigos, ese afecto fuerte que se tiene entre un padre y un hijo. Recuerden que aquí en castellano pues simplemente decimos amor, pero que los términos griegos que hay en las escrituras para la palabra amor no son todos iguales. Hay 3 términos griegos para la palabra amor. El término agapao, que es ese amor a la voluntad. Por ejemplo, cuando Jesús dice que ama la voluntad del Padre, cuando ustedes de pronto en el colegio hacían el ágape, ese compartir general, ese amor comunitario, eso es el amor ágape. Pero hay otro tipo de amor que es el amor fileo. El amor fileo es el amor que se tienen que hay de padres a hijos y de hijos a padres, y que hay entre amigos. Ese es el amor que implica unos sentimientos muy profundos. Y hay un tercer amor, que es el amor eros, que es el amor que se relaciona con el amor de pareja, ¿sí? Entonces hay 3 expresiones diferentes. En muchas ocasiones en el Evangelio, cuando se nos habla de amor, se nos habla del amor agapao. Pero en este versículo 20 no nos están hablando del amor ágape, nos están hablando del amor fileo, de la filia, ¿sí? De donde viene, por ejemplo, el término topofilia, o filosofía, amor por la sabiduría. Cuando hablamos de este término fileo, realmente es un término que nos habla de sentimientos profundos, de amor basado en sentimientos profundos, que está muy relacionado precisamente con el amor de padre a hijo. Y entonces, si revisamos, es muy interesante darnos cuenta, cuando uno revisa el Nuevo Testamento en griego, esta es la única vez que en el Nuevo Testamento se usa la palabra fileo para referirse al amor del Padre, Dios, por el Hijo. Normalmente cuando se nos habla de ese amor, se nos habla con el verbo agape. Pero esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se utiliza la palabra fileo. De manera pues que Jesús aquí está diciendo, el Padre ama al Hijo y lo ama con un sentimiento profundo, y eso hace que le muestre las cosas. Es decir, es una afirmación que hace al Hijo conocedor de todo. Es una afirmación en un tiempo presente. Es decir, el Padre ama, no el Padre amó, ni el Padre amará, sino que es un tiempo presente que nos da a entender que hay un amor eterno e ininterrumpido, y por lo tanto hace que el Hijo conozca todas las cosas. Es imposible que Jesús no hubiera sido consciente de la voluntad de Dios sobre el sábado o cualquier otro asunto. Es decir, con esto lo que nos está diciendo Jesús, al decirnos, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace, Jesús nos está diciendo, yo conozco plenamente la voluntad del Padre. No hay nada de la voluntad del Padre que yo no conozca. No puede ser que yo haga algo el día sábado que le choque a Dios y que yo no sepa. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo. El Padre me ama y le muestra todas las cosas que Él hace. Y obviamente luego Jesús les declara que el Padre les mostraría obras mayores. Haber sanado a ese paralítico, que era por lo que estaban tan bravos y que asombró a las multitudes,
Jesús está diciendo que lo hizo en obediencia al Padre. Pero aparte de eso, predijo que realizaría obras aún más fuertes que incluirían la resurrección de los muertos e incluso el juicio a todas las personas, a todas las naciones. Es decir, hasta ahora Jesús no solamente se ha hecho igual a Dios en cuanto persona, diciendo que así como el Padre trabaja, Él también trabaja, sino que se está haciendo igual en cuanto a obras. Todo lo que hace Jesús, el Padre lo hace. Todo lo que hace Jesús está en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Pero aparte de eso, Jesús continúa su discurso y nos dice que Él es igual al Padre en cuanto al poder soberano que tiene. Dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es decir, no solamente es que el Padre me dé a conocer todas las cosas, no solamente es que el Padre y yo actuemos en una perfecta armonía, no solamente es que si el Padre trabaja, yo puedo trabajar, sino que también está diciendo el mismo poder que tiene el Padre, lo tiene el Hijo, porque así como el Padre puede levantar a los muertos y darles vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Cuando Jesús afirmó su igualdad con Dios, afirma, vean, que tenía un poder paralelo al del Padre para levantar muertos. Así como el Padre da vida, así como el Padre levanta a los muertos, así también el Hijo. Y esta es una afirmación muy interesante porque la Biblia nos enseña que solo Dios tiene el poder para dar vida a los muertos. Deuteronomio en el capítulo 32 habla un poco del tema. En el primer libro de Samuel se toca el tema, en el segundo libro de Reyes se toca el tema, en los Hechos de los Apóstoles se toca el tema, Pablo en la segunda carta a los Corintios aborda el tema. Dios es el único que puede dar vida. Dios, solo Dios, da vida. Y aquí Jesús nos está diciendo que Él tiene el mismo poder del Padre. Es decir, que Jesús es capaz de levantar a quienes están físicamente muertos, que Él es capaz de dar vida por sí mismo, que tiene el poder no solamente para levantar a un muerto físico, sino que tiene el poder para dar vida espiritual a quienes están espiritualmente muertos, porque Jesús prometió, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, es muy importante hacer una claridad con lo que pasaba en el Antiguo Testamento. A diferencia de Elías, y a diferencia de Eliseo, que a través de ellos se dieron resurrecciones, Dios los utilizó como instrumento para resurrecciones. Jesús no solamente actuaba como un medio, como un instrumento, como un representante de Dios cuando resucitaba a los muertos, sino como Dios mismo. No solamente es el instrumento a través del cual Dios Padre resucita, sino que Dios Hijo tiene poder para dar vida. Es el Hijo quien da resurrección. Es el Hijo quien da vida espiritual a los que quiere. Tal como Dios es la fuente de vida, Jesús es la fuente de vida. Laura, ¿tienes una pregunta? Sí, es que ahorita que estaba, pues cuando estaba leyendo, ahorita pues como contigo lo de la Biblia, hay algo y es que dice porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo. Ese juicio es a la hora Ese de la muerte. juicio, ese juicio lo que le está diciendo es O ese juicio es- es, pues porque, ese juicio lo que te está diciendo es que tengas juicio y esperes a que llegue el cuarto punto en donde la palabra nos dice que Jesús es igual al Padre en cuanto a juicio, que es precisamente el que vamos a arrancar. Es- pero ahí dice que el Padre no. No quiere, no, ya lo vamos a revisar, pero para no dejar la pregunta ahí, no quiere decir
Que el Padre no pueda juzgar, quiere decir que el Padre le ha dado esa atribución al Hijo, ¿sí? Pero ya lo vamos a revisar con calma. Apenas terminemos esta explicación que viene, si aún hay dudas, volvemos a hacer un pare para que quede totalmente claro. ¿Listo? Cuarto punto. Jesús no solamente nos dice que Él es igual al Padre en cuanto a personas, sino que también nos dice que es igual al Padre en cuanto a las obras, y ahora nos dice que es igual al Padre en cuanto al poder soberano, que incluso Él puede dar vida, así como todos el pueblo judío sabía claramente que el único que da vida es Dios. Él viene incluso y dice, yo tengo el mismo poder soberano, el Hijo tiene el mismo poder soberano que el Padre, y entonces pone el ejemplo directo de dar vida, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El cuarto punto que utiliza Jesús para mostrar su deidad y su igualdad con Dios Padre es precisamente el que Laura nos menciona. Jesús nos dice que es igual al Padre en cuanto a juicio. Versículo 22, el que acaba de leer Laura. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Qué nos está diciendo este texto? La autoridad de Jesús para dar vida espiritual a quien Él elija es coherente con su autoridad para juzgar a todos los hombres en el día final. Es decir, Jesús no solamente, vuelvo y repito, puede dar vida física, sino que Jesús da vida espiritual a todo el que Él quiere, a todos los que estén muertos espiritualmente y se acerquen a Él, Jesús puede darle vida espiritual. Y entonces hay cierta coherencia entre algunas obras de la Trinidad. Por ejemplo, al Padre se le atribuye la obra creadora, la hizo por el Hijo todo fue hecho, pero Dios Padre se relaciona en el texto bíblico con la creación. El Dios Padre fue el que descansó el séptimo día y el que ordenó que las cosas fueran hechas. Y así, por ejemplo, también al Dios Espíritu se le relacionan algunas funciones. El Dios Espíritu es el consolador. El Dios Espíritu es el ayudador. El Dios Espíritu es el que vendrá a recordarnos todas las cosas. Recuerden cuando Jesús va a dejar a sus discípulos y les dice, me voy, pero les conviene que yo me vaya, porque viene el ayudador. Si yo no me fuera, Él no vendría a ustedes, pero les conviene. No me pongan tristes, porque viene el Espíritu Santo y Él es el que los va a ayudar. Él es el consolador. Él es el que les va a recordar todas las cosas. ¿Por qué menciono esto? Porque la Trinidad nos habla de tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque así como son tres personas distintas y así como los tres tienen funciones, por llamarlo así, diferentes, o les relacionamos funciones diferentes, aquí Jesús nos está diciendo, yo soy igual al Padre. Yo no puedo hacer una cosa si eso no está en perfecta armonía con el Padre. Es decir, nos están diciendo, hay un misterio inmenso en la Santísima Trinidad. Es uno de los grandes misterios de nuestra fe. Creemos que hay un Dios trino, uno y trino, que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. San Agustín escribió un libro muy lindo que se llama La Trinidad. Es un libro muy extenso y cuando termina el libro, prácticamente la conclusión es, no entiendo, no soy capaz de entender este tema de la Trinidad porque es una verdad y un misterio que excede nuestro entendimiento, pero creemos en que hay un solo Dios que es único, pero que son tres personas distintas. Eso es muy importante porque lo que Jesús aquí nos está dando a entender es, no se equivoquen, que es que no hay tres dioses, somos uno solo, pero somos tres personas distintas. Jesús se iguala totalmente al Padre, se iguala en cuanto a personas, se iguala en cuanto a poder, se iguala en cuanto a obras, ¿sí?
pero hay funciones. Entonces una de las funciones que tiene el Hijo es la redención. Ustedes ahora cuando les pregunté quién es Jesús, Dani dijo que era su Salvador, Cami al final de su respuesta dijo es mi Salvador, Laura mencionó que era el Salvador, Aleja también dentro del Salvador y Redentor lo incluyó en su respuesta. Entonces vean que esa obra de Dios la relacionamos con el Hijo, ¿sí? Hay que tener claro que es una obra que atribuimos al Dios Hijo, pero que es una obra de Dios. Recuerden que una de las tergiversaciones más grandes que ha habido en la fe es pensar que Dios, primero era Dios Padre durante todo el Antiguo Testamento, luego Dios se encarnó y vino el Dios Hijo, y luego cuando murió se volvió Espíritu y ahora es el Espíritu Santo. Ese tipo de tergiversaciones hay que tener cuidado con ellas. No, desde el principio están los tres. Desde el principio está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque es un solo Dios verdadero. ¿Listo? ¿Qué nos está aquí diciendo la palabra? Que Él da vida, que Jesús da vida espiritual, que dentro de las funciones de la Santísima Trinidad está la de la redención. Ustedes ya saben, y lo vimos en el capítulo 3 de Juan, en esa parte de porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes ya saben que la redención es que Jesús vino, Dios mismo vino para redimir al hombre, a la raza humana, a los que creen en él, de la ira de Dios. ¿Mm? Dios redime al hombre de Dios. Dios redime al hombre del castigo al que se hacía merecedor por la ley divina. Entonces ese tema de la redención tiene que ver con la vida espiritual. Tiene que ver con que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tiene que ver con que nosotros somos injustos. Nosotros somos pecadores. Y sin santidad nadie ve a Dios. Y Dios es santo. Entonces la única manera con la que podemos relacionarnos con Dios es siendo justificados. Y ya sabemos que nosotros nunca lograríamos ser justificados por nuestra propia cuenta, porque nunca lograríamos cumplir a cabalidad con la ley de Dios. Nosotros somos justificados porque otro vino y pagó el precio de nuestro rescate, porque otro vino y pagó lo que había que pagar, porque otro vino y cumplió la ley de la manera como tenía que cumplirse, que es Jesús. Entonces la obra de la redención, la obra de darnos vida espiritual, la obra de justificarnos, ¿está a cargo de quién? Del Hijo. Y por lo tanto, hay plena coherencia entonces con que Jesús afirme que así como dentro de ese plan salvífico estaba en Dios Hijo la redención, así también se le ha dado la autoridad para juzgar a todos los hombres en el día final. Es decir, Él que es nuestro Redentor, Él que es el que nos puede decir quiénes nos acercamos a Él, a quiénes conoció, Él que es el juez de toda la tierra, Él es el que nos juzgará, porque finalmente Él es el que da vida. Recuerden, por ejemplo, aquella expresión que es tan desconcertante en el Evangelio, cuando Jesús dice, en aquel día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, yo en tu nombre expulsaba demonios, Señor, Señor, yo imponía manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Y Jesús les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Es decir, el que da vida es Jesús. Al que hay que conocer para tener vida eterna es a Jesús. Y por lo tanto, en plena coherencia con esa labor de redención, el Padre le ha dado al Hijo toda autoridad para que no sea el Padre quien juzgue, sino el Hijo. El día del juicio final será Jesús el que diga, apartaos de mí, nunca te conocí. Te ofrecí vida espiritual. Estabas muerto en tus delitos y pecados y te ofrecí vida. Te ofrecí aquel agua
que calmaría la sed. Te ofrecí el agua que saltaría en ti como una fuente para vida eterna, pero nunca viniste a mí, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. O nos dirá, bienvenido, mi siervo justo y fiel, porque tienes un corazón agradable al corazón de Dios. Bienvenido porque me asumiste como tu redentor, porque me entregaste tu vida y fui el Señor de tu vida. Y entonces, a pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, mi sacrificio en la cruz del Calvario te alcanza y puedes entrar tranquilo y justificado delante del Padre a través de mí. Como Él es el que da vida, así, en plena coherencia con ese acto de dar la vida, el Padre le da el juicio sobre todas las naciones. Y naciones en ese texto significa todos los corazones, todas las personas. Ya sabemos que la voluntad del Padre está en perfecta armonía con el Hijo y la voluntad del Hijo en perfecta armonía con el Padre. Así, no es que haya una labor separada, no es que Jesús vaya a juzgar a uno y le diga inocente y el Padre quería que fuera culpable. No, por eso esto excede nuestro entendimiento, es que es un único Dios verdadero. Sus voluntades están en perfecta armonía. Entonces relacionamos el juicio como una obra del Hijo, pero realmente es Dios el que está ahí plenamente en sus tres personas haciendo el juicio. Hay una armonía perfecta de voluntades. Por lo tanto, se le puede entregar el juicio a Jesucristo con la certidumbre de que todos sus juicios serán los mismos juicios del Padre. ¿Sí? Aunque ese tema del juicio no es el propósito principal de la primera venida de Cristo a la tierra, sigue siendo finalmente el resultado ineludible de rechazar su salvación. Seremos juzgados si rechazamos su salvación, y por lo tanto es Él quien nos ofrece la salvación, es Él quien nos da vida, si tendrá el juicio sobre nosotros al respecto de si tendremos vida o muerte. Dios obviamente ha establecido un día futuro en el cual juzgará al mundo con justicia y lo hará a través de aquel varón a quien designó. Para que de pronto no hayan algunas dudas, quiero que nos acerquemos al capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Es un texto muy lindo, de pronto ustedes lo conocen. Yo recuerdo, Laura, que una vez hablamos de este tema cuando fuiste a Grecia, porque en Atenas hay una de las predicaciones más impactantes de Pablo, porque Pablo, cuando se levanta a predicar en Atenas, primero recorre la ciudad y se da cuenta que los griegos son muy religiosos, que los atenienses son muy religiosos, y pasando por todos sus templos y santuarios, halla en uno de ellos una inscripción que dice al Dios no conocido, y se levanta en medio de los atenienses a decirles: aquel que vosotros adoráis sin conocerle, ese es de quien yo vengo a hablarles, ese es a quien yo anuncio. Y hay una predicación muy linda. Ustedes con más tiempo la podrán leer, está en el capítulo 17 de Hechos, pero quiero que nos vayamos a la parte final de ese discurso, por allá en el versículo 30. Pero Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vean que la predicación de Pablo está en total armonía con esto que Jesús dijo. Jesús es aquel varón designado. Dios
ha aguantado con paciencia que todos los pueblos se hagan dioses de oro, de plata, de piedra, de esculturas, conforme a sus propias imaginaciones. Pero se levanta Pablo y dice, pero Dios ya, a pesar de que pasó por alto esta ignorancia durante mucho tiempo, hoy, ahora, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y ha establecido un día futuro, el cual en ese día juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces aquí queda muy claro que efectivamente Dios es el que designa un día, Dios es el que ha pasado por alto algunas faltas, pero Dios ahora que da una revelación completa, levantando a su Hijo de los muertos, nos está dando un ultimátum, nos está diciendo, Pablo está dándole un ultimátum a los atenienses y les está diciendo, ya Dios no pasará por alto esto, ya nos está mandando a arrepentirnos, ya nos dio todas las posibilidades de salvación, ya nos mostró el camino por el cual podemos acercarnos a Él, que es Jesucristo, y a través de aquel varón que designó, que es Jesús, a través de Él se hará el juicio a todas las naciones. Así nos dice, por ejemplo, Pablo en 2 de Tesalonicenses, el Señor Jesús desde el cielo se manifestará con todos los ángeles en su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vean que si ustedes se leen de aquí en adelante el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que todas las revelaciones que nos dan acerca del juicio, nos dicen que es Jesús el que vendrá en su poder, en el cielo, con ángeles, en llama de fuego, y Él será el que juzgue, Él será el que dará retribución y castigo a los que no conocieron a Dios a través de Él, ni obedecen su evangelio. Es el día final y terrible de juicio, y Él dirá a quienes lo han rechazado, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Por tanto, es a Él al que rechazan o a Él al que aceptan, es Él quien vendrá y emitirá el juicio. No sé si Laura nos haces una señita de que la respuesta la pregunta quedó clara, o si quieres que ahondemos un poco más. Pues la verdad sí me queda clara, solo que pues igual sí queda pues lo que tú dices, pues imagínate si San Agustín escribió un libro y quedó con dudas de la Santísima Trinidad, ahora nosotros. Entonces es eso, pues obviamente sí ya queda un poquito más claro, muchas gracias. ¿Pero tienes dudas sobre la Trinidad o tienes dudas sobre el juicio? No, sobre el juicio no. Más que todo es eso, pues como la potestad que se le da a Jesús, siendo el mismo Dios, pues como un poquito enredadito, pero obviamente sí, no sobre el juicio totalmente claro. Lo que yo digo es más que todo es como por la Trinidad, pues porque uno a veces es como orando y uno se da cuenta que pues que habló más como con Dios y Jesús no lo ha alzado ni a ver como en semanas. Entonces es como algo como confuso, pues, no sé, pero es más que todo Bueno, es como por la Trinidad, pues porque se le atribuye a uno y al otro no, pero pues ya con tu explicación sí. bueno, yo creo que también lo que viene nos va a ayudar a aclararnos un poco. ¿Listo? Vamos a abordar el quinto y último punto, y es que Jesús es igual al Padre en cuanto al honor. Los versículos 23 y 24 del texto que estamos leyendo dicen, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Previamente, pues Jesús nos ha manifestado que el propósito del Padre es encomendar sus obras y el juicio al Hijo. Es decir, Dios Padre encomienda sus obras y el juicio
de todas las naciones a Jesús. Y ahora nos dicen que el propósito con el cual el Padre encomienda sus obras y el juicio a Jesús es que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es decir, algunos nos podemos preguntar, ¿y por qué es Dios Hijo el que tiene el juicio y no Dios Padre? Pues Jesús aquí dice un para qué. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es decir, aquí Jesús nos está revelando que la finalidad, el propósito, el objetivo con el cual el Padre encomendó sus obras y encomienda el juicio a Jesús, es que todos honremos al Hijo como honramos al Padre. Es decir, Jesús es igual al Padre en cuanto a honor. Lo adecuado es que quienes son iguales en naturaleza, ya Él nos mostró que son iguales en naturaleza. Cuando Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja, no está diciendo mi Padre, así como nosotros decimos, mi Padre que está en los cielos me cuida. Nosotros somos hijos de Dios porque Él nos creó y somos hijos en adopción a través de Jesús. No somos ya siervos, sino hijos. Pero Jesús no es hijo de Dios por ser redimido ni por ser creado. Ya sabemos que Jesús es el Hijo porque es igual en naturaleza. Entonces, son iguales en naturaleza, son iguales en obras, son iguales en poder soberano, son iguales en juicio. Lo adecuado es que quienes entonces son iguales en naturaleza, obra, poder, soberanía y juicio, reciban el mismo honor. Y el honor del Padre no disminuye con que le tributemos honor a Cristo. Al contrario, aumenta. Aunque los judíos de la época, incrédulos, creían estar adorando verdaderamente a Dios cuando rechazaron a su Hijo, no es así. Así no son las cosas. Porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces vean que no es que cuando alabamos al Hijo le estamos restando adoración al Padre. Es que por el contrario, cuando el Hijo es honrado, estamos honrando al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió, nos dice Jesús. Por lo tanto, son iguales en honor, y si honramos al uno, estamos honrando al otro. En un universo teísta, es decir, todos aquellos que creemos que hay un Dios, que existe un Dios, declarar esto, pues tiene dos caminos. O es un Dios o es un loco. Es decir, imagínense a Jesús allí parado frente a unos judíos que lo están increpando y Jesús viene y dice, el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Y de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y el que me honra, honra al Padre, y el que no me honra, no honra al Padre. Imagínense las personas de esta época que creen en Dios, que son teístas, definitivamente o entienden que tienen enfrente a un Dios o tienen enfrente a un loco. Le preguntaron en algún momento a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué respondió Jesús? Esta es la obra de Dios, que creáis que Él me ha enviado. Y el que me aborrece a mí, aborrece al Padre, y el que me honra a mí, honra al Padre. Entonces aquí Jesús finalmente nos está diciendo que hay un propósito detrás de que las obras de Dios se estén manifestando a través de Él, y hay un propósito detrás de que a Él se le haya dado el juicio, y es que todo el honor y toda la honra que recibe el Padre, lo reciba también el Hijo. Recuerden aquel himno cristológico hermoso que escribió Pablo en su carta a los Filipenses. Por eso Dios lo exaltó. Comienza desde el principio. Aunque Él era de naturaleza divina, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, dejando todo a un lado, tomó forma de siervo, y al presentarse como hombre, se humilló a sí mismo, y por obediencia fue a la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
para que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, la obra de la redención fue dada a Jesús. Y le fue dada, ¿para qué? Para que fuera exaltado. Dios por ello lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús finalmente cerró esta sección de su discurso reafirmando que su autoridad incluye dar vida eterna a todo aquel que desee. De cierto os digo. Vean que vuelve a empezar con esta cláusula que da esa importancia a lo que viene a continuación. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él identifica a quienes reciben la vida eterna con quienes oyen su palabra. Es decir, los que oyen mi palabra, los que entienden mi palabra, los que entienden mi mensaje y creen al Padre que me envió, esos son los que tienen vida eterna. Como siempre lo encontramos en las Escrituras, en la Biblia, la soberanía divina no está desligada de la responsabilidad humana de arrepentirse y creer en el Evangelio. Es decir, al Hijo se le dio toda potestad para dar vida, pero aquí el Hijo nos está entregando parte de esa responsabilidad y nos está diciendo entonces, todo el que oye mi palabra y cree en el que me envió. Ya sabemos que solo se cree por la fe, que es un regalo de Dios, pero hay una responsabilidad entonces, y es escudriñar su palabra, escudriñar su mensaje. Todos tenemos acceso a su mensaje, todos tenemos acceso a su palabra. Vivimos en una época en donde todos tenemos acceso a una Biblia, y aquí la responsabilidad que nos está dando Dios es el que oye mi palabra, el que escudriña mi mensaje y cree al que me envió, tiene vida eterna. La promesa que nos hace Jesús a quienes creemos es que no llegaremos a condenación. La promesa que nos hace Jesús es que Él es nuestro defensor, que es nuestro salvador, que es nuestro redentor. Y no sé si a todos los tomó por sorpresa, como a Laura que nos hizo la pregunta, el tema del juicio. Esa es una excelente noticia. Ustedes ahora, la mayoría, relacionaron a Jesús con su Salvador. Y hoy la palabra les está revelando que ese Salvador va a ser su juez. Es decir, no tenemos pierde. Precisamente todo el que se hace uno con Él y cree su palabra y cree al que le envió, pues no llegará a condenación, pues es Él quien nos da vida y podemos pasar de muerte a vida. Como Pablo le escribió a los romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna. ¿Por qué? Porque Él es el juez. Se le dio el juicio para que recibiera toda la honra. Para concluir, hoy hemos abordado un discurso cristológico que está en boca de Jesús. Hablamos mucho de Jesús, tenemos muchas ideas acerca de Jesús, pero es muy interesante venir a la palabra de Dios y encontrar que Jesús mismo, con sus labios, con sus palabras, nos da revelaciones claras de quién es Él. Si vamos a hablar de la palabra, es importante comenzar por el principio. Si ustedes comienzan el libro del Génesis comienza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando vamos al texto original hebreo, que dice, en el principio Dios creó, la palabra hebrea para ese Dios no es Elí, que es la palabra de Dios. Recordarán ahora en Semana Santa
el viernes, si escucharon las 7 palabras, que una de las palabras de Jesús en la cruz fue Elí, Elí, lama sabactani, ¿sí? Ese Elí es Dios mío, Padre. Pero cuando uno se va al principio de las Escrituras, en el principio Dios creó, aparece el término Elí, aparece el término Elohim. Es decir, en el principio Elohim creó el cielo y la tierra. Y Elohim es el plural de Elí. Es decir, si lo fuéramos a traducir bien, es como lo tuviéramos que traducir al castellano en algo como en el principio los dioses, pero él es un artículo singular y Elohim es plural. Entonces la mejor manera de traducirlo sería en el principio el dioses. En el principio el dioses creó el cielo y la tierra. Vean que desde la primera afirmación de la palabra ya nos están diciendo que está la Trinidad, el dioses, y ya nos está diciendo que es algo difícil para nosotros, que incluso nuestro lenguaje difícilmente es capaz de revelarlo adecuadamente, porque no es los dioses, no son diferentes dioses, es uno solo, pero hay 3 personas. Entonces es Elohim, en el principio el dioses creó el cielo y la tierra. Y la actividad creadora, ¿a quién se le relaciona? Al Padre. Pero ¿quién fue el que creó los cielos y la tierra? Elohim, es decir, el Espíritu Santo y Jesús también estaban allí creando el cielo y la tierra. Sé que es difícil de entender, sé que relacionamos a cada persona de la Trinidad con una función específica, pero es un único Dios. En el principio Elohim creó el cielo y la tierra, aunque relacionemos a la creación con el Padre. Y una de las palabras, la cruz más difíciles de entender es Elohim, Eloí, Eloí, lama sabactani. Es Eloí, y esa exclamación de Jesús es como si estuviéramos diciendo que Dios está abandonando a Dios. Dios abandonando a Dios. Es imposible entenderla porque es un único Dios. Es decir, allí en la cruz del Calvario estaba Jesús, pero también está el Padre y está el Espíritu Santo, porque es un único Dios verdadero. Cuando en el Antiguo Testamento Dios se nos revela como el Yo Soy, ese nombre que no tiene vocales, que tiene 5 consonantes, que es imposible de pronunciar, que los judíos no lo pronuncian por temor a usarlo mal, y que hemos traducido a nuestro lenguaje contemporáneo con los nombres Yahvé o Jehová, que son exactamente lo mismo, simplemente ponerle vocales a las mismas consonantes. Ese Yahvé, a veces nosotros hablamos de Yahvé y creemos que es el Padre. Yahvé es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A veces hablamos de Jehová, en el catolicismo no se utiliza mucho ese nombre, pero en algunas denominaciones se utiliza el término Jehová y se le relaciona al Padre. Jehová es el Yo Soy. Jehová es Dios. Jehová es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso Dios, Hijo, Jesús, se nos revela constantemente en el Evangelio con el gran Yo Soy. Yo soy el Mesías. Yo soy la sal de la tierra. Yo soy la luz del mundo. Quienes lo acepten por lo que Él es, el Dios encarnado en carne humana, valga la redundancia, se salvarán de sus pecados por medio de Él. Pero quienes creen en Él, quienes creen en Él de una manera diferente, quienes creen que es un tipazo que cumplió la ley de una manera muy adecuada y que es digno de ser imitado, quienes creen que es un gran profeta, quienes creen que es un maestro moral increíble, quienes tienen una creencia diferente de lo que realmente Él es,
muy seguramente un día enfrentarán el juicio del Señor porque no lo entendieron como el Dios encarnado que vino a mostrarnos el camino para llegar a Dios mismo. El texto de hoy tiene un propósito central y es: Jesús se está igualando a Dios. Es decir, hoy hay que hacer una precisión doctrinal. Jesús es Dios. Jesús, por ser Dios Hijo, no es un poquito menos que el Padre. Jesús, por ser Dios Hijo, no tiene un poquito menos de poder que el Padre. Jesús, por ser Dios Hijo, no fue creado por el Padre. Jesús, por ser Dios Hijo, no tiene una voluntad subordinada al Padre en contra de su propia voluntad. No. Jesús es Dios. En el principio estaba el Dioses. Jesús no fue creado. Jesús no tiene principio, así como el Padre no tiene principio y el Espíritu no tiene principio. Jesús tiene todo el poder. Jesús tiene toda la soberanía. Jesús tiene toda la autoridad. Jesús tiene el juicio. Y Jesús se subordina al Padre en tanto hay una perfecta armonía en sus voluntades. Así como Jesús va y hace la obra del Padre, así también será Jesús el que emita el juicio. Y en ese juicio estará perfectamente representada la voluntad del Padre. Entonces, aunque hay algunos asuntos difíciles de entender de la Trinidad, vamos entendiéndolo de a poquito, en la medida en que el Espíritu Santo nos quiera ir revelando. Y lo que nos ha venido enseñando hoy es: Jesús es Dios. Jesús es Dios en todo el sentido pleno de la palabra. Es igual al Padre en todo sentido. Eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar en ese Dios Padre como el Dios alejado, y Dios Hijo como el Dios cercano, y el Dios Espíritu el que viene a veces, y entonces al Dios Padre se adora, pero al Dios Espíritu se clama Espíritu Santo, vamos a pedir Espíritu Santo para que venga. Es una relación total. Vean que es el Espíritu Santo el que nos va a permitir adorar adecuadamente. Entonces pedimos Espíritu Santo. ¿Y qué estamos diciendo con eso? Señor, enséñame a adorarte como tú debes ser adorado. Porque cuando yo pido al Espíritu Santo para que de mí salga una perfecta adoración, el Espíritu Santo también es adorado. Por tanto, es Dios. Vamos a orar.